¿Qué tal, hermanos? Vamos a continuar con los estudios sobre el libro de Samuel, tanto el primer libro de Samuel como el segundo libro. Recordando, hermanos, que en un principio era uno solo y que debido a la traducción al griego, entonces se dividió en dos rollos, en dos libros, primer libro y segundo libro. Pidamos la bendición de nuestro Dios para meditar en su palabra. Señor, en esta hora damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra, recordar las historias del libro de Samuel y rogamos, Señor, que podamos aprender lecciones para nosotros sobre estas historias que vienen plasmadas en tu libro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos, hermanos, las lecciones que hemos aprendido hasta este momento. Hemos aprendido 3 principios que encontramos en el Cántico de Ana. Si recuerdan, el Cántico de Ana que viene al principio del primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos 1 al 10, aprendimos 3 lecciones. La primera es que Dios humilla y exalta. Él lo hace, versículos 1 al 4. Él es el que lo hace. Aunque el hombre busque su exaltación, él no puede lograrlo. Dios es el que exalta, pero también es el que humilla. El segundo principio que vemos, y lo vemos a lo largo de todo el libro, es que Dios obra a pesar de la maldad y de los errores humanos. Versículos 5 al 8. Dios sigue obrando y lo vemos a lo largo de todos estos 2 libros. También la última lección que aprendimos en el estudio pasado es que Dios levantará un Mesías. Versículos 9 al 10. Por supuesto, habla en principio tanto de Samuel como de el rey David, pero vimos, hermanos, que en un futuro, ¿verdad?, hablaba también de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que liberaría al pueblo de Israel. Estos 3 principios, hermanos, Dios humilla, Dios exalta, que Dios obra a pesar de la maldad humana y que Dios levantará al Mesías, estos 3 principios los vemos en el reino de David. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Vayamos, pues, hermanos, al primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 1, donde Dios comisiona a Samuel para ungir a David como su rey. El tema, hermanos, es ver cómo Dios bendice el reino de David. Eso es el tema de este estudio, hermanos. Versículo 1, entonces, Dios comisiona a Samuel para que vaya y entonces lo envía a Isaí de Belén, porque dice la Biblia, porque de sus hijos me he provisto de rey. En el versículo 3, Samuel llega y llama a Isaí al sacrificio, llega con Isaí, y le dice que me ungirás. Dios le dice a Samuel que ungirá al que yo te dijere, le dice Dios a Samuel. En el versículo 7 le da las instrucciones. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que, hermanos, aquí vemos cómo Dios va a escoger a un hombre, pero lo que Dios ve en ese corazón es lo que lo hace ser elegido por Dios. Sabemos la historia. Después de que han venido 7 hijos, versículo 10, hizo
pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos, pero queda el menor. Dice: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y Dios le dice a Samuel: este es, ¿verdad? Cuando entró David, le dijo Dios a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y en el versículo 13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y notemos, hermanos, lo que dice la palabra en este momento. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, el Espíritu de Dios viene sobre David al momento de ser ungido. De los versículos 18 al 23, se nos habla de que Saúl llama a David y lo hace su paje de armas, porque recordemos, hermanos, en este punto, Saúl ya había sido desechado por Dios de ser el rey de Israel. Saúl había sido el primer rey en Israel, pero Dios lo había desechado. Y entonces dice en estos versículos 18 al 23, que Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Y entonces David tocaba y Saúl tenía alivio de ese tormento del espíritu malo de parte de Dios. En el capítulo 17 vemos cómo David visitó a sus hermanos para ver si estaban bien. Estaban en el ejército y el ejército estaba frente a los filisteos, ¿verdad? En el campamento estaban acampados. Y entonces, versículo 22 nos dice, primero de Samuel 17:22, David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Su padre Isaí le había encargado esta tarea. En el versículo 26 nos dice que, él oyó que Goliat, ¿verdad?, desafiaba a los escuadrones del Dios viviente. Y entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y en el versículo 37, David estaba seguro de que Dios lo libraría de la mano de este filisteo. Y David se ofreció a pelear contra Goliat. Y le dice, cuando se enfrenta a él, versículo 45, le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y como sabemos, hermanos, David venció al filisteo, versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. En el capítulo 18 vemos como después de esta proeza, ¿verdad?, las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto enojó a Saúl en gran manera y no miró con buenos ojos a David. Y en los capítulos 19 hasta el 30 leemos varias historias de cómo Saúl
persigue a David para matarlo y cómo David se encuentra huyendo de Saúl. Finalmente, ¿verdad? Al final de este libro de primero de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, muere Saúl, ¿verdad? Y en el segundo libro de Samuel, entonces, David escucha de la muerte de Saúl, lamenta, y de Jonatán su hijo, lamenta sobre esta muerte, pero en el capítulo 2, versículos 1 al 4, David es rey sobre Judá. Veamos lo que dice estos versículos. Después de esto, es decir, después de la muerte de Saúl, aconteció que David consultó a Jehová. Esto es muy importante, hermanos. David consulta a Jehová, diciendo, recuerden que el Espíritu de Jehová estaba sobre David desde que fue ungido. Así que con esta dirección del Espíritu de Dios, consulta a Jehová y pregunta, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Entonces David subió allá con sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail, y también con todos los hombres que lo habían seguido a David y con sus familias. Así que subió a Hebrón, y entonces, versículo 4, vinieron los varones de Judá. Hebrón estaba en Judá. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, sobre el sur del país, ¿verdad? Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Así que aquí ya es rey David sobre Judá solamente. Faltan todas las tribus del norte de Israel. En el capítulo 3, versículo 1, dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl, es decir, los hijos de Saúl, y los generales que estaban sirviendo a Saúl, que sirvieron a Saúl, y la casa de David. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando cómo Dios bendice el reino de David. Y aquí lo vemos. Todavía los hijos de Saúl y los generales que estaban de parte de Saúl se oponían al reinado de David, pero estos se iban debilitando. En cambio, David se iba fortaleciendo. En el capítulo 5 vemos cómo David es rey, ahora sí, sobre Israel, sobre el resto de las tribus. Dice el versículo 1, capítulo 5, segundo libro de Samuel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, dicen ellos, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Así que vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Nos dice estos versículos, el versículo 4, que David tenía 30 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón 7 años y 6 meses y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá.
Vemos, hermanos, entonces cómo es establecido el reino ya no solamente en la tribu de Judá, sino también en el resto de las tribus de Israel. Versículo 7, David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén. Y también el versículo 10 dice que David iba adelantando y engrandeciéndose. Y vean la razón, Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Así que la bendición de Dios sobre el reino de David estaba con él y le permitía ir creciendo y engrandeciéndose, ¿verdad? El versículo 12 dice que David entendió que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Esto nos da una gran lección, hermanos, para nosotros, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entender que Dios nos va confirmando, ¿verdad?, nuestro caminar sobre esta tierra por amor a sí mismo, por amor a nosotros, ¿verdad? Ya que dio a su Hijo Jesucristo para hacernos parte de Él, para hacernos parte de su pueblo, de su cuerpo, como su iglesia, y vamos engrandeciéndonos en ese sentido, vamos siendo santificados, vamos creciendo, y Dios está con nosotros porque nosotros le seguimos, estamos atentos a su palabra, a lo que Él, a su voluntad, tenemos comunión con Él y de esa manera, hermanos, estando Dios también con nosotros, estamos en íntima comunión y vamos creciendo en santidad, en reflejar a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Pero no termina ahí, hermanos. Todavía vienen más bendiciones porque ahora vamos ahí en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, en el versículo 19. Los filisteos habían oído que David había sido ungido por rey sobre Israel y entonces vienen a buscarlo, ¿verdad? Vienen a buscarlo. Y se extendieron, dice, por el valle de Refaim. Y vean lo que hace David nuevamente. Versículo 19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David. Tal era la comunión entre David y Dios, que Dios responde a David y le dice, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y David obedeció, y Dios quebrantó a sus enemigos, y por esto, dice, llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Esto es el Señor que quebranta. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Pero volvieron a venir los filisteos, se volvieron a extender en el valle de Refaim, y David nuevamente consulta a Dios. Y él ahora le responde, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Le cambia la estrategia Dios a David. Y entonces Jehová ahora es el que saldrá a herir a los filisteos. Versículo 24. Cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hace así, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. En el capítulo 6, David trae el arca de Dios, lo trae
Y en el versículo 17 de este capítulo 6, ofrece sacrificios y holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. En el capítulo 7, Dios establece pacto con David y anuncia que uno de su linaje reinará para siempre y que él será el que le edifique casa para siempre. Esto lo vimos en el estudio pasado. En el capítulo 8, ahora David conquista a los pueblos, a las naciones que Dios le va dando. Dios le da estas conquistas a David. Versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó, versículo 2, derrotó también a los de Moab. Versículo 3, también derrotó a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar sus territorios al río Éufrates. Así que vean, las conquistas llegaron hasta el río Éufrates. Esta época, hermanos, fue la de mayor extensión que nunca tuvo el reino de Israel y de Judá. Versículo 5, también hirió a los sirios que fueron hechos sus siervos. Y noten lo que dice el versículo 6, sobre todo al final, pero leamos desde el principio. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue, ¿verdad? Este es Dios, recuerden los principios de estos libros de Samuel que hemos aprendido. Dios es el que le da la victoria a David por donde quiera que él iba. En el versículo 13 dice que así ganó fama David, ¿verdad? Porque Dios le dio todas estas victorias. De hecho, hermanos, en los versículos 11 y 12 hay una breve lista de las naciones a las que conquistó David: los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, el rey de Soba, en fin, ¿verdad? Y también versículo 13, ¿verdad? Dice que derrotó a los edomitas y que puso guarnición en Edom, ¿verdad? Y los edomitas también fueron siervos de David. Y repite esta frase, ¿verdad? Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces, hermanos, vemos cómo el reino de David, versículo 15, ahora era sobre todo Israel. Y vean cómo describe el reinado de David. David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Justicia y equidad. Recordemos nuevamente, hermanos, el Espíritu de Dios estaba sobre David. Por eso Dios le daba todas estas victorias y por eso administraba con justicia y equidad a todo el pueblo. Finalmente, hermanos, capítulo 10, ¿verdad? David derrota también a Amón y a Siria. Dice el versículo 1 que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Anún su hijo. Y entonces David dijo: haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Esto lo vemos en el primer libro de Samuel, cuando estaba huyendo David de Saúl.
el rey Naas, rey de Amón, tuvo misericordia de David y lo recibió. Y entonces David envía siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de Amón aconsejan y dicen a Hanún, su señor, le dicen lo siguiente, versículo 3, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Ponen en duda los motivos de David. Y entonces esto provoca que Hanún, ¿verdad?, tome a los siervos de David, les rape la mitad de la barba, les corta los vestidos hasta la mitad y los despide, ¿verdad? Versículo 4. Y cuando David se entera de esto, ¿verdad?, que sus siervos estaban en extremo avergonzados, entonces les dice, quédense ahí en Jericó hasta que les vuelva a nacer la barba y entonces vuélvanse. Pero se habían dado cuenta los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, ¿verdad? Y entonces enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie. También del rey de Maaca, 1,000 hombres. Y de Is-Tob, 12,000 hombres. Cuando David oyó todo esto, entonces envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla, ¿verdad?, a la entrada de la puerta. Pero los sirios que habían contratado, ellos estaban aparte en el campo. Entonces había dos frentes en esta batalla, ¿verdad? Y Joab, el general del ejército de David, ¿verdad?, se dio cuenta de que estaban que había batalla en el frente y en la retaguardia, y entonces escogió a varios de Israel y él mismo se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego al resto del ejército en mano de Abisai su hermano, el otro general, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Entonces Joab estaba frente a los de Siria y Abisai su hermano frente a los amonitas. Y acordaron, ¿verdad? Si los sirios pueden más que yo, entonces tú me ayudas, ¿verdad? Pero si los amonitas pueden más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos, dice el versículo 12, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Bien aleccionados por el rey David, Joab, ¿verdad?, fiel a su rey, fiel a su pueblo y fiel a Dios también, pone el resultado de la batalla en manos de Dios, ¿verdad? Haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado, ¿verdad?, versículos 13 al 15, es que los sirios huyeron y los de Amón, al darse cuenta que a los que habían contratado también huyeron, entonces ellos también huyeron, ¿verdad? Pero los sirios se volvieron a reunir. Pero versículos 16 al 18, ¿verdad?, David los vuelve a derrotar. Y versículo 19, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, ¿verdad?, de Siria, cómo habían sido derrotados delante de Israel, entonces mejor hicieron paz con Israel y les sirvieron, ¿verdad? Les pagaron tributos, y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar a los hijos de Amón. Hasta aquí, hermanos, vemos todas las bendiciones que Dios trajo al reino de David.
David fielmente estaba confiando en Dios. Vimos cómo lo consultaba, cómo atendía lo que Dios le decía, las estrategias en la guerra, lo transmitió a sus generales y su ejército de la misma manera esperaban, peleaban, pero esperaban que Jehová hiciere como a él bien le pareciere. Y por supuesto, Dios bendijo esta confianza que tanto David como sus generales pusieron en él y les dio la victoria. Y el reino de David se extendió por todo el territorio. Como yo les decía hace unos momentos, se extendió, tuvo la máxima extensión durante el tiempo de David. Fue la época de oro del reinado de Israel frente a todas las naciones vecinas y que habían ya invadido inclusive a Israel. ¿Qué podemos concluir, hermanos, con la bendición de Dios al reino de David para nosotros, hermanos? Pues así como David, como sus generales, ¿verdad? Debemos también nosotros confiar plenamente en Dios, en todas nuestras situaciones, hermanos, en todo nuestro andar, cuando veamos nuestras dudas, cuando veamos tentaciones en nuestra vida, confiemos en lo que la palabra de Dios nos dice, consultemos a Jehová, no perdamos esta comunión con Él, con nuestro Señor, y estemos atentos a lo que Dios nos dice en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, para no ser derrotados por nuestros pecados, hermanos, poder salir victoriosos y seguir creciendo en santidad a nuestro Dios, recibiendo esas bendiciones de Dios en nuestras vidas y siguiendo este camino que Dios nos ha dicho que Él estaría con nosotros, hermanos. Mantengámonos en comunión constante, en oración, en lectura de su palabra, en obediencia, en confianza a Él. Y de esa manera seremos bendecidos también como lo fue David. Oremos al Señor. Padre amado, muchas gracias, Señor, porque en estas historias sobre el reino de David vemos cómo tu bendición estaba sobre él. David siempre se mostró en este tiempo confiado en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que también nosotros, así como David en este tiempo, confiemos plenamente, Señor, estemos atentos, te consultemos en todo momento y que nos respondas, Señor, para poder salir victoriosos de tentaciones, de pecados, Señor, y que nuestra fe no falle en los momentos difíciles. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.